Jorge Liotti es editor de política del Diario de la Nación, es uno de los mejores columnistas políticos que tiene el país. Ha escrito un libro que se llama La Última Encrucijada, donde repasa un poco los 40 años de democracia. Y nosotros podemos charlar ahora mismo con él sobre esto y un poquito también sobre coyuntura, ¿por qué no? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muy bien, por suerte. Eh, bueno, Jorge, decía 40 años de democracia, un año muy particular, según usted mismo lo plantea. Me gustaría que nos haga un primer pantallazo de este libro que está sacando y que ya a priori resulta muy interesante, porque entiendo se plantea ahí si el último tren que está pasando nos vamos a subir o lo vamos a dejar pasar, ¿no es cierto? Exactamente, ese es un poco el planteo central del libro y por eso habla de una última encrucijada, porque la Argentina llega a estos 40 años de democracia y llega a esta elección presidencial que es particularmente relevante, para mí la más importante en lo que va del siglo XXI, en condiciones de deterioro muy significativo por acumulación de procesos a lo largo de estas décadas. En primer lugar, por el estancamiento económico, que se ha agravado en los últimos 12 años, pero que viene de antes, por lo menos de mediados de la década del 70, que no encuentra una matriz productiva que permita desarrollar al país acorde a los nuevos tiempos, por el declive social, especialmente después de la crisis del 2001-2002, que ha dejado un volumen de pobreza estructural a lo largo del tiempo. O sea, no solamente es muy alta, del 40%, sino que a la vez es consistente a lo largo del tiempo, y después por los déficits de la propia política que de alguna manera han bloqueado el sistema y el modo de funcionamiento. Entonces, todo esto eclosiona en un momento particular que de algún modo pone a la Argentina ante esta disyuntiva de si está frente a una posibilidad de que sea un punto de inflexión y volver a ser un país más o menos parecido al que en algún momento fue, que podía proyectar hacia el futuro, que era prometedor, que tenía un potencial por desarrollar, o si estaremos en un punto de ya de no retorno en el cual la Argentina crónica e indefectiblemente pasa a ser otro tipo de país con características similares a la que estamos viendo hoy, pero acumuladas en el tiempo, digamos, con un sistema productivo deficiente, con nuestros problemas recurrentes en materia económica, con una composición social distinta a la que fue hace 20, 30, 40 años atrás. Entonces me parece que todo eso es lo que deriva un poco de este proceso de las 4 décadas que para mí están en juego en la elección de este año. Jorge, de acá para adelante se presenta, como usted lo estaba planteando muy bien, este dilema. Si tomamos este otro tren más que el mundo y las circunstancias le presentan a la Argentina, habiendo dejado pasar todos los anteriores, y este también lo vamos a dejar pasar. Pero de acá para atrás, si tuviéramos que apretar algún diagnóstico, si tuviéramos que decir muy rapidito qué cosas fueron las que nos pasaron para llegar a estas circunstancias, malos resultados, o no por lo menos los esperados, ¿por qué? Bueno, eso es lo que un poco trata de abordar el libro. Claro, por eso digo, si lo podríamos, dos o El tres desarrollo. conceptos que después uno lo va a profundizar en el libro, Bueno, ¿no? Pero yo creo que no hay un disparador. Un poco siempre se recuerda la frase de Vargas Llosa cuando se jodió el Perú. Acá no hay un momento, a mi criterio, que haya marcado una bisagra. Yo creo que lo que tenemos es una acumulación de déficits y de problemas que, como decía recién, en el plano económico para mí empieza especialmente a partir de mediados de los 70, cuando se termina, se agota el periodo de sustitución de importaciones. La Argentina no logra encontrar una matriz productiva para reemplazarla, que sea consistente en el tiempo y que sea inclusiva socialmente. Hubo pocos periodos, un poco al principio del menemismo, al principio del kirchnerismo, en los cuales hubo momentos de crecimiento económico, pero nunca hubo una reconstitución de la matriz económica. Y yo creo que eso está de fondo de todos los problemas que ha venido teniendo la Argentina, ¿no? Porque después sobre eso sobrevinieron las crisis del 89, del 91 y especialmente la del 2001, y ahí hubo otro proceso que tuvo que ver con el deterioro social, y después los últimos años, las últimas gestiones que han encontrado un nivel de traba política, de bloqueo, de incapacidad de la dirigencia de convocar a la sociedad y poder dialogar entre sí.
Entonces, la acumulación de estos procesos es lo que yo creo que lleva a esta especie de coincidencia general o convicción general de que la Argentina, así como está funcionando, no tiene mucho futuro por delante. Yo creo que es lo que compartimos, toda esta sensación de época que tiene la Argentina, de que se está cerrando un ciclo. Lo que hay que ver es si el cierre de ese ciclo abre otra etapa o si va a ser una decadencia constante. Jorge, este nudo en el que se ha metido la Argentina en este proceso que usted está describiendo y que mejor describe en el libro, este nudo que mezcla los sindicatos con los empresarios, con la política, con la justicia, cuénteme si coincide con este concepto que le voy a dar, está todavía más amañado por un baño de corrupción que ya trasciende al establishment y me parece que llega incluso a la misma sociedad y que hace todo muy barroso, ¿no? Muy pantanoso. Me parece que eso todavía complica un poco más la situación. ¿Coincide con esto, Jorge? Sí, la corrupción sin duda ha sido un factor corrosivo muy fuerte porque potencia una idea que está subyacente, que es la de los privilegios, ¿no? La Argentina en estos procesos que marcamos, y hay un segmento del libro dedicado exclusivamente a la anomalía legal que representa la Argentina, que es de alguna manera un país que está acostumbrado a vivir al costado de la ley o al costado de las normas. El Estado no ha logrado recomponer su rol como, yo te diría, administrador del juego de poderes que se da en toda la sociedad y el juego de intereses que se da a lo largo de la sociedad. Entonces, ante esa incapacidad, lo que prevalece es el potencial económico o de presión, de lobby o de acceso que tenga un sector u otro. Y eso va generando nudos o cuellos de corrupción en el sistema político, en el judicial, en el empresarial y en la sociedad en general. Esa, yo te diría, vocación por, no te digo violar las normas, pero no atenderlas, considerarlas laxas, considerar que depende de mí si corresponde o no aplicarlas. Yo menciono varias encuestas cualitativas que se han hecho justamente sobre este punto del cumplimiento o no de la norma y de las leyes, y hay un nivel, yo te diría, de discrecionalidad en cómo el argentino medio interpreta que tiene que ser el cumplimiento de la ley. Eso termina generando estos nichos de corrupción, que obviamente ha habido nichos de corrupción a pequeña escala del ciudadano de a pie y grandes nichos de corrupción en el altísimo nivel de la política y del empresariado. Si quisiéramos buscar alguna expectativa positiva, se me ocurre que, porque hoy hay un ambiente muy desesperanzador y la gente está muy enojada con la política, pero si tuviéramos que buscar algo que le diera expectativa positiva, que le diera esperanza a la Argentina, uno podría pensar que a poco que las cosas se hagan mejor, porque se están haciendo muy mal, muy mal, pero a poco que se hagan un poco mejor, Argentina puede cambiar a lo mejor el aire, el oxígeno y sin que haya un cambio profundo, porque eso va a llevar tiempo, puede haber un ánimo diferente. ¿Eso usted lo ve así o no? Y eso ya empieza a tener que ver con estas elecciones y por eso después le quiero preguntar sobre esto. Sin duda, yo creo que por eso hablaba de lo crítico, de lo importante, de lo crucial que son las elecciones, que no solo las PASO de agosto, sino las generales de octubre, el eventual balotaje, porque a mí me parece que todas las expectativas están puestas en todo caso que hace el futuro gobierno. Yo creo que como decían ustedes, con un poco de mejora en la performance, la sociedad puede empezar a involucrarse más. Y me parece que es lo que está faltando, que es un gobierno que convoque, que de alguna manera haga sentir a la gente que es partícipe de un proyecto que va a requerir sacrificios, pero que va a poder generar también una mejora en el mediano y en el largo plazo. Tiene que haber mucha explicación, mucha didáctica, mucho diálogo entre los actores del poder. Hay una oportunidad, yo creo que la elección la presenta, el sistema democrático ofrece esto. Más allá de que hoy la gente no está muy entusiasmada con lo electoral, va a ser un desafío doble para el próximo gobierno. Digamos, no solamente acertar con las medidas en un tiempo relativamente corto, porque la paciencia social está muy acotada, sino también reconectar con una sociedad que yo creo que está esperando una señal desde la dirigencia para volver a empezar a entusiasmarse
y creer que puede haber un círculo virtuoso que desde hace mucho tiempo no identifica. Jorge, ¿cuánto estas pasos que se vienen en una semana o más o menos, cuánto van a marcar de lo que pueda pasar en octubre? Bueno, yo creo que vamos a tener la primera fotografía real, dado digamos, la fragilidad del sistema de encuestas, que tiene que ver con lo metodológico, pero también con una sociedad que no se deja descubrir o que no termina de saber a quién va a votar. Hay muchos de los votantes que se están decidiendo a último momento en las elecciones provinciales y yo creo que va a pasar lo mismo a nivel nacional. Entonces, a mí me parece que en las PASO, en primer lugar, se va a despejar la variable de la interna de Juntos por el Cambio, que es muy importante. Para mí, probablemente lo más significativo sea si gana Bullrich o Larreta, porque en definitiva es la más competitiva de las internas que hay. Y en segundo lugar, yo creo que habrá que ver también en qué situación queda el oficialismo, cómo queda Massa. Massa seguramente va a ganar su propia interna, pero hay que ver con qué margen y cuánto acumula el oficialismo en esta elección. Si en las PASO queda competitivo hacia la general o si las PASO le va muy mal y prácticamente, digamos, se queda sin chances en adelante. Y después, yo diría secundariamente, también verificar cuántos votos reales termina de juntar Milei. Sabemos cuál es su intención de voto, pero no sabemos cuánto de eso lo puede llegar a traducir en boletas concretas adentro de las urnas el 13 de agosto. Me parece que estas son las claves de lo que está en juego y que de alguna manera van a pavimentar el camino hacia la elección decisiva, que es octubre. Octubre es decisivo no solo porque se elige al presidente, el nombre de quién va a gobernar, sino porque también hay que ver con qué nivel de apoyo y de respaldo logra llegar a la presidencia. No es lo mismo un presidente que en la primera vuelta tenga 1/3 de los votos que un presidente que supere los 40%, porque eso le da otro nivel de respaldo a la hora de encarar los cambios o reformas que la sociedad demanda. Claro, sí, comparto, por supuesto. Aunque después de las PASO y antes de las generales empezará todo el laboratorio, Jorge, de saber si los votos que cada uno de los candidatos que van a quedar, lógicamente, va a poder mantener o va a poder tomar el de su contendiente en la interna. En este caso y concretamente estamos hablando de Bullrich y Rodríguez Larreta. Y Milei, yo lo pondría a Milei, ¿cómo juegan los votos de Milei en una primera vuelta según cómo haya salido las PASO, ¿no? Ahí empiezan las combinaciones, si gana Larreta, si gana Bullrich, los votos de Milei de la interna los va a mantener, los van a cambiar, va a empezar todo un laboratorio que tampoco vamos a saber cómo va a salir hasta que finalmente se produzcan las generales de octubre, ¿no? Sin duda, porque en estas elecciones, en estas PASO, hay dos diferencias importantes respecto de las anteriores. En primer lugar, hay una competencia real, sobre todo en Juntos por el Cambio, pero también en el oficialismo. Recordás que en las elecciones del 2019 no hubo, digamos, no había competencia interna dentro de las principales fuerzas, y en el 2015 hubo una competencia dentro de Cambiemos, pero que era claramente iba a ganar Macri. ¿Te acordás que estuvo contra Sanz y contra Carrió? Entonces, esta es la primera vez que hay interna con juego de poder en serio. Y la segunda diferencia para mí es la aparición de un tercer actor como es Milei, no al estilo de Massa del 2015, que estaba en el centro del espectro ideológico, sino que está corrido a la derecha. Entonces, esta ecuación de trasvasamiento electoral hay que ver cómo funciona con esta nueva composición, que será seguramente con Massa, seguramente con Milei, y habrá que ver de Juntos por el Cambio quién es el que queda en el camino. Y ahí, como ustedes dicen, va a empezar el laboratorio para ver si gana Larreta, si se puede garantizar los votos de Bullrich o hay votos de Bullrich que van a Milei. Si gana Bullrich, en todo caso, si Milei se desinfla o se puede quedar en el lugar donde está. Y si Massa puede capturar parte de los votos de Rodríguez Larreta. Es decir, van a empezar una serie de especulaciones vinculadas con el reacomodamiento de los votos, con la nueva grilla que emerja a partir del 13 de agosto. Jorge, estamos poniendo en pantalla la tapa de La Última Encrucijada, su libro, Los dilemas de la democracia argentina. Le queremos agradecer mucho esta conversación. Al contrario, un gusto como siempre y espero que les resulte interesante. Es un trabajo que he ido desarrollando a lo largo de los últimos 2 años con una gran cantidad de entrevistas, hay material documental y demás para de alguna manera sustentar esto que estábamos conversando nosotros, así que espero que les resulte realmente interesante. Seguramente va a ser así, atento a las columnas que usted escribe en La Nación todas las semanas, así que el libro
no puede ser otra cosa que un éxito. Muchas gracias, Jorge. Por favor, muy amable, un gusto. Adiós, hasta luego. Hasta luego.